El restaurante era uno de los más lujosos de la ciudad. Candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas artificiales, y las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables. La música de piano sonaba suave, casi como un susurro, que acompañaba las conversaciones ajenas. En una de las mesas cerca de la ventana, estaba sentado un hombre joven, elegante, con un traje oscuro perfectamente planchado. Frente a él, había un pequeño pastel con 3 velas encendidas. Nadie más ocupaba las sillas vacías que lo rodeaban. Era su cumpleaños. Se llamaba Alejandro Montoya, uno de los empresarios más ricos del país. Su rostro aparecía en revistas financieras, en programas de televisión y en anuncios de grandes eventos. Tenía autos caros, casas enormes y una cuenta bancaria que parecía no tener fin. Pero esa noche, mientras miraba las llamas temblar sobre el pastel, sentía un vacío más grande que cualquiera de sus propiedades. Había reservado una mesa para 6 personas. Había pedido el mejor vino y los platillos más caros del menú. Esperó con paciencia al principio, mirando su reloj cada pocos minutos. Pensó que quizá alguien llegaría tarde por el tráfico. Luego pasaron 15 minutos. Después, media hora. Finalmente, 1 hora completa. Nadie apareció. Su teléfono estaba sobre la mesa. No había mensajes nuevos, ninguna llamada perdida, ni siquiera una excusa. Sus socios estaban demasiado ocupados. Sus antiguos amigos ya no se sentían cómodos con él. Su familia vivía lejos y hacía tiempo que no lo visitaba. Y la mujer que había amado años atrás ya no formaba parte de su vida. Alejandro tomó la copa de vino y bebió un sorbo lento. El sabor era exquisito, pero no le producía ninguna alegría. En otras mesas había familias riendo, parejas brindando, grupos celebrando. Un nudo se formó en su garganta. Pensó en todo lo que había hecho para llegar hasta ahí. Trabajó sin descanso, sacrificó relaciones, dejó atrás momentos importantes, convencido de que el éxito lo haría feliz. Y sin embargo, ahí estaba, solo. El mesero se acercó con cautela. ¿Desea que traiga los platos ahora, señor? Alejandro asintió sin levantar la mirada. Sí, tráigalos. Mientras esperaba, sus pensamientos viajaron al pasado. Recordó cuando era joven y vivía en un pequeño apartamento con su madre. Ella le preparaba un pastel sencillo cada cumpleaños y le cantaba con una sonrisa. No había lujo, pero sí amor. Aquella imagen lo golpeó con fuerza. Sintió un ardor en los ojos, pero se obligó a mantener la compostura. Los platos llegaron uno por uno. Probó apenas un poco. El silencio de su mesa era tan pesado que parecía gritarle que había elegido mal sus prioridades. Entonces, algo inesperado ocurrió. La puerta del restaurante se abrió lentamente y entró una mujer joven con un niño pequeño en brazos. Su ropa era sencilla, ligeramente gastada, y su expresión mostraba cansancio. El niño, de unos 4 años, se aferraba a su cuello con fuerza. Miraron alrededor con timidez, como si dudaran de estar en el lugar correcto. El gerente se acercó a ellos con gesto preocupado. Lo siento, señora, este restaurante es muy caro. Tal vez busca otro lugar. La mujer bajó la mirada. Solo quería sentarme un momento. Mi hijo está muy cansado y afuera hace frío. Prometo que nos iremos pronto. Alejandro escuchó aquella conversación sin querer. Levantó la vista y observó a la mujer. Había algo en su mirada que le resultó familiar. No era belleza ni elegancia. Era tristeza mezclada con dignidad. Sin pensarlo demasiado, se levantó de su silla y caminó hacia ellos. «Déjelos pasar», dijo con voz firme. «Pueden sentarse conmigo». El gerente se sorprendió. «Señor Montoya, esta es su mesa privada». Alejandro lo miró con seriedad. «No importa. Hoy tengo demasiadas sillas vacías». La mujer abrió los ojos, incrédula. «¿Está seguro, señor? No queremos causar problemas».
Alejandro sonrió levemente. No causan ninguno, por favor. Se sentaron frente a él. El niño miró el pastel con curiosidad. ¿Es tu cumpleaños?, preguntó con voz inocente. Alejandro asintió. Sí, lo es. ¿Y por qué estás solo? La pregunta fue directa, sin malicia. Alejandro dudó un instante. Supongo que porque olvidé invitar a las personas correctas. La mujer se presentó como Lucía, y explicó que su hijo se llamaba Mateo. Vivían en un barrio humilde, y habían pasado por el restaurante porque el niño quería ver las luces. No tenían dinero para comer ahí. Solo querían descansar un momento. Alejandro pidió otro plato y un jugo para el niño. No se preocupe por el precio, dijo. Hoy invito yo. Lucía intentó negarse, pero finalmente aceptó. Gracias. De verdad. Mientras comían, el silencio incómodo se transformó poco a poco en conversación. Mateo reía cada vez que Alejandro hacía un comentario torpe. Lucía hablaba con voz suave, contando pequeñas historias de su vida. Había perdido a su esposo en un accidente, y desde entonces criaba sola a su hijo. Trabajaba limpiando casas, y apenas lograba pagar el alquiler. Alejandro escuchaba con atención. Cada palabra de Lucía era como un espejo que le mostraba una realidad que había olvidado. Ella no tenía dinero, pero tenía algo que él había perdido. Tenía a alguien que la esperaba cada noche. Tenía un motivo para sonreír. Cuando el niño terminó de comer, miró las velas del pastel otra vez. ¿Puedo ayudarte a soplarlas?, preguntó. Alejandro dudó, pero luego asintió. Claro. Encendió de nuevo las velas. Mateo tomó aire con fuerza y sopló. Las llamas se apagaron de golpe. El niño aplaudió. Pido un deseo, dijo Lucía con una sonrisa. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no pidió más dinero ni más éxito. Deseó no volver a estar solo. Esa noche, el restaurante que había sido escenario de su soledad, se llenó de risas en su mesa. Compartieron el pastel, compartieron historias, y compartieron algo que no estaba en el menú: compañía. Antes de irse, Alejandro sacó su tarjeta. Lucía, si algún día necesitas ayuda, llámame. Ella la tomó con nerviosismo. Gracias, pero no quiero caridad. Alejandro negó con la cabeza. No es caridad. Me recordaron lo que significa celebrar un cumpleaños. Lucía sonrió con los ojos brillantes. Entonces, gracias por compartir su mesa con nosotros. Cuando se despidieron, Alejandro volvió a sentarse. La mesa ya no parecía tan vacía. Miró las sillas y sonrió. Los días siguientes, no pudo dejar de pensar en Lucía y Mateo. Algo había cambiado dentro de él. En su oficina, rodeado de lujos, sentía que algo le faltaba. Decidió buscarla. Usó la dirección que ella había escrito en un papel. El lugar era humilde, pero limpio. Lucía se sorprendió al verlo. Señor Montoya, ¿qué hace aquí? Alejandro se sintió extraño sin su traje caro. Llevaba ropa sencilla. Vengo a saludarlos, y a invitarlos a comer, pero esta vez en su casa. Si me permiten. Lucía dudó, pero aceptó. Con el tiempo, Alejandro comenzó a visitarlos más seguido. Jugaba con Mateo, ayudaba con las compras, escuchaba a Lucía hablar de sus sueños. Descubrió que ella quería estudiar enfermería, pero no podía pagar los estudios. Una tarde, Alejandro tomó una decisión. Voy a ayudarte a estudiar. Lucía se asustó. No puedo aceptar tanto. No es tanto, dijo él. Es una oportunidad, y yo puedo darla. Ella lloró. Nadie había hecho algo así por mí. Alejandro comprendió entonces que ayudarla también lo ayudaba a él. Su vida empezó a tener un sentido diferente. Ya no medía los días por reuniones y contratos, sino por momentos compartidos. Un año después, llegó de nuevo su cumpleaños. Esta vez no reservó un restaurante lujoso. Preparó una pequeña fiesta en el parque. Había globos, comida sencilla y una mesa de madera. Lucía llegó con un pastel hecho por ella. Mateo llevaba un dibujo. «Feliz cumpleaños, Alejandro», dijo el niño.
En el dibujo aparecían los tres tomados de la mano. Alejandro sintió que el pecho se le llenaba de algo que no había sentido en años. Miró alrededor. No había candelabros de cristal ni música de piano. Pero había risas. Había voces. Había alguien que se preocupaba por él. Mientras soplaba las velas, recordó aquella noche en el restaurante. El hombre rico y solo que había sido. Sonrió. La vida no le había regalado más dinero. Le había regalado algo mejor. Personas. Desde ese día, Alejandro entendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, ni en los edificios que llevaba su nombre. Estaba en los momentos simples, en compartir una mesa, en escuchar una historia, en no estar solo cuando llega la noche. Y cada año, en su cumpleaños, no celebraba su fortuna, celebraba el día en que una mujer cansada y un niño curioso entraron por la puerta equivocada del restaurante, y cambiaron su destino para siempre,